Hola a todos, mi nombre es Jesús David Soto Palacios, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia del primer semestre Campus Montería. En esta hora vengo a hablarles sobre la teoría de conjuntos y lógica matemática. Bueno, comencemos preguntándonos qué es un conjunto. Un conjunto es una colección de elementos bien definida. Esto quiere decir que debemos tener certeza sobre qué pertenece y qué no pertenece a un conjunto. Por ejemplo, definamos el conjunto A, que es de frutas. Entonces, este puede incluir un banano, una naranja y una manzana, pero no puede incluir una silla o una mesa. Existen muchos tipos de conjuntos. Uno de ellos es el universal, que este conjunto contiene todos los elementos posibles en un contexto. Por ejemplo, si trabajamos con el alfabeto, entonces el conjunto universal sería A, B, C, D, E hasta la Z. También existen los conjuntos numéricos, que en este caso son los números naturales, los números enteros y los números reales. También están los conjuntos finitos, que son los que tienen un límite de elementos. Por ejemplo, las caras de un dado, que son solamente 6. Seguimos con los conjuntos que son infinitos, que son los que tienen elementos sin límite. En este caso, yo puse como ejemplo los múltiplos de 3, que son 3, 6, 9, 12, hasta finito. Los conjuntos vacíos, que son los que no tienen elementos. En este caso puse de ejemplo los números impares entre 5 y 7. No existe. Para, para poner en relación a conjuntos o elementos se usan símbolos. Como estamos viendo aquí en pantalla, tenemos estos símbolos. Este símbolo que significa pertenece a, este que significa no pertenece a, este que es para su conjunto propio, este indica su conjunto en general y este significa que no es su conjunto de este conjunto. En este ejemplo tenemos tres conjuntos. Tenemos el conjunto A, que tiene tres elementos que son 1, 2 y 3. El conjunto B, que tiene 5 elementos que son 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto 6, que tiene dos elementos que solamente son 1 y 6. Entonces aquí podemos decir que A es subconjunto del B. ¿Por qué? Porque estos elementos de A también están en el conjunto de B. Pero ¿por qué este es subconjunto de este y no este de este? Porque B es más grande que el conjunto A. Entonces esto lo hace como que dominante al conjunto A y por eso es subconjunto de B. Y en el subconjunto, en el conjunto de C, podemos decir que no pertenece a ningún. Podemos decir que no es subconjunto de ninguno de estos dos. Ahora les voy a hablar sobre la operación entre conjuntos, comenzando por la unión, que se representa de esta manera, con una U. La unión es la operación que junta todos los elementos de varios conjuntos.
pero sin que se repita ninguno. En este ejemplo tenemos dos conjuntos A y B. En el conjunto A tenemos 4 figuras, que son estos de aquí. Y en el conjunto B tenemos estas 3. Entonces, su unión sería A unido con B, que es este conjunto de aquí, que están todos los elementos de A y de B en un solo conjunto. La intersección que se representa con la U volteada es la operación que nos muestra qué elementos se repiten en los conjuntos. Por ejemplo, tenemos otra vez el conjunto A y B de las figuras. En el conjunto A tenemos este pentágono que también está en el conjunto B, y este cuadrado que también está en el conjunto B y en el conjunto A. Ambos se repiten. Entonces, su intersección sería ellos dos en un solo conjunto, así como se da aquí en el ejemplo. A intersectado con B son estos dos elementos que están repetidos en los conjuntos de arriba. La diferencia que se representa con un menos o un slash. Esta operación nos permite ver los conjuntos que tienen de diferente, porque nos indica qué elementos están en este conjunto pero no están en el otro, y esto depende de qué conjunto esté primero en la operación, porque aquí A diferenciado de B. Entonces esto quiere decir que mostremos los elementos de A que no están en B. Pero si fuera al revés, o sea, B diferenciado de A, serían los elementos de B que no están en A. Aquí, como en este ejemplo que tenemos aquí, otra vez las figuras, tenemos el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A tenemos este rectángulo que no está en el conjunto B, y también este rombo que tampoco está acá. Entonces, esto aquí podemos decir que los elementos de A que no están en B son el rectángulo y el rombo. Ahora, para decir los elementos de B que no están en A, vemos que aquí tenemos esta estrella y este triángulo no están en el conjunto A. Entonces, los elementos de B que no están en A es la estrella y el triángulo. Por último, tenemos el complemento, que esta operación se refiere a los elementos que no están en el conjunto original, que en este caso sería el conjunto A, pero sí están en el conjunto universal más grande. En este ejemplo estamos viendo que aquí está el conjunto A, que es el conjunto original, que tiene un rombo, un pentágono y un triángulo. Y los que están por fuera en el conjunto universal serían el rombo, el rectángulo, el cuadrado y la estrella. Entonces su complemento serían esos, como se ve aquí: el rombo que está afuera, el cuadrado que también está afuera, el rectángulo y la estrella que también están afuera. Entonces ese es el complemento del conjunto A. Bueno, esto que vemos aquí en pantalla es un diagrama de Venn, que son gráficas que nos permiten ver las operaciones que se pueden hacer en un conjunto. En este caso estamos viendo una intersección claramente. Bueno, como vimos
anteriormente, un subconjunto A es subconjunto de B si todos los elementos de A están en B. Ahora veamos los conjuntos equivalentes que se representan con tres líneas así, una debajo de la otra. Dos conjuntos son equivalentes si y solo si tienen el mismo número de elementos, aunque sean diferentes. Por ejemplo, el conjunto P tiene tres elementos que son 3, 1 y 8. El conjunto R tiene también tres elementos que son 12, 9 y 7. Entonces, estos conjuntos son equivalentes porque tienen el mismo número de elementos, aunque sean diferentes sus elementos. Ahora, para pasar a los conjuntos potencia, debemos saber de dónde salió esto. Esto viene del matemático George Cantor, que creó un teorema que nos dice que siempre habrá más subconjuntos que los elementos de un conjunto original. Y esta idea tiene mucho poder en conjuntos infinitos, ya que nos muestra diferentes tamaños de infinito. Entonces, según lo anterior, consideremos este conjunto que tiene tres elementos. Entonces, para hallar el conjunto potencia de este conjunto, vamos a sacar todos los subconjuntos posibles de este conjunto. Entonces tenemos el conjunto vacío, tenemos el subconjunto vacío, también tenemos los subconjuntos de un solo elemento, los subconjuntos de dos elementos y el subconjunto con los tres elementos. Entonces lo que nos dice el teorema de Cantor es que en el conjunto potencia deben haber más subconjuntos que en el conjunto, más subconjuntos que los elementos del conjunto original. En el conjunto original hay solamente tres elementos. Y en el conjunto potencia tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vemos que sí se cumple el teorema de Cantor en este conjunto potencia. Lo que quiere decir que está bien hecho. Bueno, para terminar con los conjuntos ya les hablaré sobre sus propiedades. Tenemos la conmutativa. Esta nos dice que no importa el orden con el que realicemos una unión o intersección, ya que siempre será el mismo resultado. Seguimos con la asociativa. Esta solamente aplica para tres o más conjuntos. Y nos dice que no importa las formas en que agrupemos los conjuntos al momento de realizar una unión o intersección, porque también da el mismo resultado. Y por último tenemos a la distributiva. Esta relaciona a la unión con la intersección, porque nos muestra cómo se distribuye una sobre la otra. Comenzando con un poco de lógica matemática, veremos cómo esta se relaciona con los conjuntos.
Y es que tenemos una correspondencia. Y entender esta correspondencia es muy clave porque nos permite tener o traducir problemas y conceptos que tienen que ver mucho entre los dos. Aquí tenemos el ilógico, que es el que se relaciona con la intersección. También el o lógico, que es el que da con la unión, y el no lógico, que es el que da con el complemento. Ok, en los ejemplos tenemos un dominio de números del 1 al 20. Y tenemos que nos dice que del 1 al 20, para todo x es par. O sea, vamos a poner en un conjunto solamente los números pares que están del 1 al 20. Aquí sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Hablando de lógica de predicados, tenemos símbolos importantes y tenemos dos nuevos. El px, que es la condición, este símbolo que es un cuantificador universal, que significa para todo. Esta que significa existe al menos uno, y este es un cuantificador existencial. Tenemos este ejemplo que nos dice que la condición es que Px sea menor que 5. Aquí tenemos los x, que son los números, y tenemos los cuantificadores. Aquí tenemos 1, 4, 6 y 8. Como estos dos son menores que 5, son falsos. Y 6 y 8 son. Y estos dos últimos son más que 5, entonces son verdaderos. Bueno, para terminar esta presentación, les voy a hablar sobre los modelos del lenguaje, que se conectan el lenguaje natural con el lenguaje formal de la lógica. Esto tiene como objetivo expresar afirmaciones del mundo real en una forma que pueda ser entendida lógicamente. Tenemos un ejemplo que dice, tenemos este ejemplo que dice: todos los humanos son mortales. Entonces esto en lógica sería: para todo x, si x es humano, entonces x es mortal. Entonces concluimos que los conjuntos son la base de la matemática. Y aquí quiero agradecerles a ustedes por su interés y atención. Gracias.